No sé si parle a res o a algú. Simplement vos compte que com sabeu, perquè segur que els vostres fills i les vostres filles vos ho han contat, hem preparat una obreta que teníem moltes ganes de compartir amb vosaltres, però fer-ho era un poc difícil perquè tenia que tallar l'acte d'alguna manera. Aleshores, entengueu que això va un poquet així ara en un moment de descans perquè necessiten canviar-se el vestuari que portaven, arreglar-se algunes coses, necessitem un xampany a preparar. Aleshores, jo vos demano un poc de paciència, val la pena, i no sé si inclús val la pena així. En principi seran 5-10 minutets, val? Simplement contar-vos que m'imagino que ja ho sabeu, però això és el resultat de tot un projecte que hem estat treballant des de temps d'avaluació, on hem estat recordant, aprenent, descobrint com ha sigut la història més immediata que hem viscut a Espanya en el segle XX, a través de la literatura, de la història, dels canvis socials, de les costums, de l'art. I l'obreta que anem a veure ara intenta reflexar un poc tots aquests aprenentatges que hem anat fent. Hem tingut un poc de temps per a fer-la. Sempre que se fan aquestes coses, tinguem més taules o menys, la gent estem nerviosa, però esperem que la il·lusió que ho hem preparat vos aplegue i vosaltres la rebeu de la mateixa manera. Val? Pues paciència, que anem a ello.
La cebolla es escarcha, cerrada y pobre, escarcha de tus días y de mis noches. Hielo negro y escarcha, grande y redonda. En la cuna del hambre mi niño estaba, con sangre de cebolla se amamantaba, pero tu sangre, escarchada de azúcar, cebolla y hambre. Una mujer morena, resuelta en luna, se derrama hilo a hilo sobre su cuna. Ríete, niño, que te tragas la luna cuando es preciso. Alondra de mi casa, ríete mucho. Es tu risa en los ojos la luz del mundo. Ríete tanto que en el alma, al oírte, bata el espacio. Tu risa me hace libre, me pones alas. Soledades me quita, cárcel me arranca. Boca que vuela, corazón que en tus labios relampaguea. La luna vino a la fragua con su polizón de nardos. El niño la mira, mira, el niño la está mirando. En el aire conmovido mueve la luna sus brazos y enseña lúbrica y pura sus senos de luz estaño. Huye luna, luna, luna. Si vinieran los gitanos, harían con tu corazón collares de anillos blancos. Niño, déjame que baile. Cuando vengan los gitanos, te encontrarán sobre el yunque, con los ojillos cerrados. Huye luna, 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 que ya siento sus caballos. Niño, déjame, no pises mi blanco almidón. Caminantes son tus huellas en el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace el camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Keiko de Llano lanza desde Radio Sevilla las consignas nacionales. El general Mora organiza el Ejército del Norte, Franco el Ejército de África. La burguesía nacional aprende el nuevo gesto de moda, el saludo fascista. Y la mayor fuerza de España, la Iglesia, toma partido abiertamente por la rebelión. Mujeres, defended la vida de vuestros hijos.
Barodi, mujer del Nero, llamada la Pasionaria, diputada comunista. Llama a la unión a los anarquistas de la CNT y de la FAI, a los catalanes de Companys, a los socialistas de la UPT y de Largo Caballero, a los vascos de Aguirre, a los marxistas del POU, todos unidos como los dedos de la mano. El puño cerrado se convierte en el símbolo de la unidad. Bendita,
pero cuántos haces y cuántos cautivos desarmado el ejército rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Burgos, 1 de abril de 1939, año de la victoria. El generalísimo Franco. Negia izango zen, ez zuen alde egingo. Egoak ebaki banizkion, negia izango zen, ez zuen alde egingo. Baina nonela, ez zen gehiago txoria izango. Baina nonela, ez zen gehiago txoria izango. Eta
Maria nuen maite. Egoak ebaki banizion, negia izango zen, ez zuen alde egingo. Baina nonela, ez zen gehiago txoria izango. Baina nonela, ez zen gehiago. Una nit de lluna plena, tramuntarem la carena, lentament sense dir res, si la lluna feia ple, també feu la nostra feina. A Catalunya d'eixir, el dia de ma partida, mitja vida condormida, l'altra meitat vinga amb mi, per no deixar-me sens vida. Avui en terres de França, i demà no hi penser, no moriré d'enyorança. En la terra del Vallès, tres turons fan una serra, quatre pins, un bosc espès, 5 quarteres massa terra. Com el Vallès no hi ha res. Una esperança desfeta, una descansa infinita i una pàtria petita que és un niu completa, que és un niu completa.
Buenos días. Buenos días, Adolfo. Dios bendiga su gracia. Siéntense. Silencio. ¿Qué hacéis sentados? Levántense y canten. Montaña llevadas. Montañas nevadas, banderas al Ya es suficiente. Ya, siéntense. Vamos. ¿Tú de qué te ríes? Arriba. Arriba. Al medio. De rodillas. Uy. Otro igual, ¿no? Vamos, tú también. Arriba. Vamos. Al medio. Brazos en cruz. Y ahora recen por sus pecados. ¿Perdón? ¿Qué has dicho? Que no tengo pecados. Que no tienes pecados. Que no te gustan las mujeres. Eres mariquita. ¿Cómo? Que no. Pues ya está, el pecado de lujuria. Y además me han mentido por tonto. Doble pecado. Vosotros, la tabla de 2. Más alto. Vosotros también. 2 por 8, 15. Muy bien. Ya habéis terminado. Buenas tardes, señoritas. ¿Qué tal? ¿Cómo van sus labores? Muy bien. Pues nada, tenéis que continuar aprendiendo a hacer bien las labores. Porque vosotros sabéis lo que el Señor espera de vosotras. De vosotras el Señor espera que seáis unas buenas hijas, que ayudéis a vuestras madres y que aprendáis a ser unas buenas esposas y unas buenas madres también. Eso es lo que el Señor espera de vosotras. Y tenéis que imitar a la Virgen María, que fue una gran madre y una gran esposa. ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué? A ver, enseñadme la labor. Muy bien, muy bien. Continuad. Muy bien. ¿Qué haces tú, Nuria? A ver. Eso es un punto de cruz. Pero niña, qué desastre. Uy, qué desastre. Pero ¿cómo te diriges a mí en esa lengua? Esa lengua, tú no sabes que esa lengua que habláis en casa no se puede utilizar en la escuela. ¿No lo sabes, Nuria? No, lo siento, Señor. Que no vuelva a ocurrir. Vale. ¿Me has hecho? Mirad, vamos a ver si recordáis unas fechas importantes. ¿En qué mes estamos del año? En mayo, hermana Asunción. Muy bien. ¿Y el mes de mayo es? El mes de las flores, hermana Asunción. Muy bien. Vais recordando las cosas que vais aprendiendo a lo largo de los años. Muy bien. Y además de ser el mes de las flores, el mes de mayo, ¿qué mes es también? Ah, mira, Candela lo ha dicho. Es el mes de la Virgen María. Muy bien. ¿Y vosotras recordáis esa canción que el año pasado ensayamos para la Virgen María? Muy bien, pues la vamos a cantar hoy. Vamos a cantar esa canción que vosotras sabéis que a la Virgen le gusta tanto oíros. Y vamos todas con flores a María, con flores a María, que Madre nuestra es, con flores a María, que Madre nuestra es. Bien, pues esta tarde ya hemos hecho muchas cosas de las que agradan al Señor. Habéis estado aprendiendo a hacer vuestras labores, aunque alguna no la ha hecho muy bien, Alguna no ha hecho su labor bien. Tienes que aprender, porque como os decía antes, tenéis que aprender a ser buenas hijas, buenas madres y buenas esposas, que es lo que el Señor espera de vosotras, ¿vale? Y también espera el Señor que nos arrodillemos y recemos a la Virgen María. Muy bien.
De esa manera aprenderemos a ser lo que el Señor espera de nosotras.